El milagro del mar, la historia real que demuestra que Dios llega justo a tiempo. Elián siempre había creído que la fe de un hombre se revelaba, sobre todo, en los días silenciosos, cuando nada parecía ocurrir. Se despertaba antes del amanecer, respirando el olor de la brisa marina mezclado con la madera vieja de su barco, construido por su padre en tiempos más sencillos. Las tablas crujían al roce de sus dedos, como si guardaran recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. Mientras caminaba hacia el puerto, pensaba en su familia, aún dormida, y en el peso de querer darles más de lo que la vida les había ofrecido. Aún así, llevaba en el pecho una paz inexplicable, una fuerza tranquila que no nacía de él mismo. Cada mañana, antes de soltar las amarras, se arrodillaba junto a Samuel para hacer la misma oración corta y sincera, pidiendo solo fuerza, paciencia y fe. Era su forma humilde de recordar que no enfrentaba solo lo que el día traería. Incluso en tiempos de escasez, había algo en su mirada hacia el horizonte que hacía parecer que la esperanza amanecía siempre antes que el sol. La rutina en el mar era dura, casi siempre marcada por regresos silenciosos, con las redes más vacías que llenas. Otros pescadores, acostumbrados a medir valor por cantidad, se reían de su persistencia, llamándolo terco y diciendo que su fe era cosa de niños. Él solo sonreía, sin rencor, porque sabía que cada uno veía la vida desde sus propias heridas. Al llegar a casa, encontraba su verdadero refugio. Miriam convertía cualquier pez pequeño en una comida que parecía mayor de lo que era, y Samuel lo recibía con un brillo en los ojos que disipaba cualquier cansancio. Por la noche, los tres se reunían para cantar himnos sencillos, sin pretensión de belleza, pero llenos de gratitud. En aquel hogar pobre, donde el viento entraba por las rendijas, había un calor que nadie podía explicar. Y pese a todas las dificultades, Elián llevaba la certeza íntima de que cada paso, cada ausencia y cada lucha tenía un propósito que Dios moldeaba en silencio. Aquella tarde en particular, Elián regresó del mar con el corazón más pesado de lo habitual. El viento lo había sorprendido con ráfagas bruscas que casi lo arrojaron al agua, y las redes volvieron completamente vacías, sin un solo pez pequeño que justificara el esfuerzo. Caminaba por el puerto con pasos lentos, intentando ocultar la angustia que lo apretaba por dentro, y pensando cómo les diría a su esposa e hijo que quizás esa noche solo tendrían pan y agua. Mientras la mayoría de los pescadores bromeaban sobre la suerte o la falta de ella, él prefirió guardar silencio, cargando en soledad el peso de aquel día gris. Aún así, algo dentro de él repetía suavemente que Dios no abandona a quien confía. Esa voz tenue impedía que el desánimo lo dominara por completo. Fue entonces cuando vio al anciano. Sentado al borde de las rocas, parecía casi parte del paisaje. Ropa desgastada por el tiempo, manos temblorosas apoyadas en sus piernas delgadas y una mirada distante, como si contemplara algo que nadie más podía ver. Nadie en el puerto pareció notarlo. Algunos incluso pasaron tan cerca que podrían haberlo tocado, pero desviaron la mirada para no involucrarse. Elián sintió un impulso inexplicable, más fuerte que el cansancio o la preocupación. Se acercó despacio y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre levantó los ojos y con un hilo de voz murmuró: «Tengo hambre». Elián no dudó. Aún con la escasez en su hogar, le tendió la mano e invitó al anciano a acompañarlo, guiado por una compasión que él reconocía como divina. El camino a la cabaña fue silencioso, pero Elián notó que cada paso del anciano era un esfuerzo enorme. Miriam, al abrir la puerta, se sorprendió al verlos, pero no preguntó nada. Bastó una mirada del marido para entender que alguien necesitaba refugio. El pez de aquella noche era pequeño, insuficiente para alimentar a 3, y menos aún a 4,
pero ella no dudó en dividirlo. Samuel observaba con curiosidad y respeto, percibiendo que aquel visitante frágil era diferente. Durante la sencilla comida, la familia se comportó como si estuviera ante alguien importante, no por su apariencia, sino por su humanidad. El anciano comía despacio, como si intentara recordar el sabor de la vida, y Elián, aún cansado, agradeció a Dios por permitirle ayudar, aunque fuera con tan poco. Cuando terminaron de comer, el ambiente en la casa cambió de forma inexplicable. El anciano levantó el rostro y por primera vez sus ojos parecían realmente vivos, llenos de una profundidad que no coincidía con su cuerpo débil. Observó a la familia en silencio, como estudiando cada gesto, cada suspiro, y luego habló con una firmeza inesperada. Dijo que había visto muchos hogares en su vida, pero pocos donde la fe permanecía intacta, aún en medio de la falta. Reveló que Dios había escuchado cada oración de Elián en el barco, incluso las murmuradas entre miedo y desaliento, y afirmó que algo estaba por suceder. Un signo, una prueba y una recompensa. El corazón de Elián se aceleró, dividido entre incredulidad y esperanza, sin saber si estaba ante un hombre común o algo más. El anciano continuó hablando con una serenidad que contrastaba con su aspecto cansado. Dijo que antes de la recompensa, Elián enfrentaría una prueba que no pondría a prueba su fuerza física, sino la firmeza de su alma. Mencionó que un signo aparecería en el momento justo, una gaviota dorada, rara como un toque divino, que volaría ante él y lo guiaría hacia un lugar del mar desconocido para los pescadores de la región. Miriam escuchó con una mezcla de temor y fe. Samuel, con la inocencia de quien cree sin ver. Elián, en cambio, sintió un reconocimiento profundo, como si todo aquello tuviera sentido de una forma que no podía explicar. El anciano inclinó la cabeza, como quien concluye una misión, y permaneció inmóvil. Cuando Elián se volvió para agradecerle, el anciano ya no estaba. Miriam miró alrededor, desconcertada, jurando que no lo había visto salir. Samuel corrió afuera, pero no había huellas en la arena húmeda ni rastro entre las piedras. El silencio llenó la cabaña, como si el aire intentara comprender lo ocurrido. Elián sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reverencia, como si hubiera recibido una visita que trascendía la lógica humana. No intentó explicarlo, solo guardó las palabras en el corazón. Sabía que, desde esa noche, algo en su camino iba a cambiar. Los 3 días siguientes fueron extraños, cargados de una expectativa que ninguno podía nombrar. El mar parecía inquieto, respirando rápido, golpeando con fuerza las rocas incluso bajo cielo despejado. Elián trataba de mantener la rutina, pero sabía que algo dentro de él había cambiado. Sus oraciones del amanecer eran más silenciosas, pero más profundas, como si hablara con alguien que lo escuchaba muy de cerca. Miriam veía en su rostro un aire de preparación. Samuel pasaba más tiempo cerca del barco, tocando cuerdas y redes, como si quisiera estar listo. Era como si la propia casa respirara un clima nuevo, temor, esperanza y la sensación de que lo invisible estaba más cerca que nunca. Al amanecer del 4.º día, Samuel corrió hacia su padre señalando el cielo. Allí estaba, la gaviota dorada. Sus alas reflejaban la luz del sol naciente como metal ardiente. Elián sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Miriam permaneció en la puerta, con la mano en el pecho. Elián llamó a Samuel y, juntos, subieron al barco. La gaviota voló hacia mar abierto sin mirar atrás como guiándolos. Padre e hijo entendieron que no podían ignorar ese llamado. Era el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. El mar era distinto ese día. La gaviota seguía firme y Elián sostenía el timón con manos temblorosas de reverencia. Samuel observaba todo intentando ser valiente. El viento cambió brusca y repetidamente, levantando remolinos de agua que tocaban el casco.
Pero Elián seguía adelante, guiado más por la fe que por la vista. Cada metro avanzado era una conversación silenciosa con Dios. Respiraba hondo, repitiendo su oración de cada mañana, buscando fuerzas que no eran suyas. Las nubes se formaron de golpe, cubriendo el cielo como un manto pesado. El viento dejó de ser brisa, se volvió un aullido que empujaba el barco con violencia. Samuel se aferró a los bordes, mientras el casco viejo crujía ante la furia repentina. Elián recordó las palabras del anciano: antes de la recompensa vendrá la prueba. Las olas golpeaban el barco, subiendo por sus rodillas. Por un instante creyó que morirían allí, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Sabía que no había llegado hasta ese punto por casualidad. Sabía que el mismo Dios que le enviara la señal no permitiría que la tormenta los destruyera sin propósito. La tormenta alcanzó su pico con una violencia que parecía probar cada fibra de su valentía. Las olas eran tan altas que Samuel no podía ver el horizonte. El agua golpeaba sus rostros como piedras y el viento se tornaba un enemigo rugiente. Samuel lloró, pidiendo regresar, pero Elián sabía que no había vuelta atrás. Estaban exactamente donde debían estar. Con el barco al borde de volcar, Elián soltó el timón, cayó de rodillas y alzó la mirada al cielo oscuro. Su oración fue simple, un pedido sincero para no flaquear. Era la entrega absoluta de un hombre cuya fe debía resistir incluso al miedo a la muerte. Entonces ocurrió. Como si el cielo hubiera escuchado, un estruendo sonó, no de amenaza, sino de cierre, y la tormenta comenzó a debilitarse. El viento cedió, las olas bajaron, el mar se calmó de forma casi sobrenatural. Samuel miraba en todas direcciones, incrédulo. Elián permaneció de rodillas unos segundos, recuperando el aliento. Al ponerse de pie, vio la gaviota posada sobre una roca que emergía apenas del agua. La ave los esperaba. Sabían que la prueba había terminado. Elián condujo el barco hacia la gaviota. El agua era transparente, profunda y serena, como un lugar intocado. Samuel se inclinó para mirar. El brillo azulado del fondo lo dejó sin palabras. Era como si Dios hubiera reservado ese sitio para aquel momento. Elián arrojó las redes. Hundieron de inmediato con un peso inusual. Padre e hijo se miraron, sorprendidos, y comenzaron a tirar con toda su fuerza. A cada tirón, el peso aumentaba. Cuando lograron levantar la primera parte, vieron peces enormes, de colores intensos, brillando como joyas bajo el sol. Elián sintió los ojos llenársele de lágrimas. Aquel no era solo alimento, era respuesta, consuelo, presencia. La red se llenó tanto que el barco comenzó a inclinarse. Samuel reía nervioso. Elián respiraba profundamente para contener la emoción. Pez tras pez, colores nunca antes vistos, especies desconocidas. El barco se llenaba como si el mar entero hubiera decidido entregarse. Era imposible negar que vivían un milagro. Cuando la última red fue recogida, el barco parecía pequeño para tanta abundancia. Samuel no dejaba de sonreír. La gaviota dorada, ahora posada en el mástil, observaba en silencio, como confirmando que la promesa estaba cumplida. Elián tomó el timón con reverencia. Regresaría al puerto no solo con una pesca extraordinaria, sino con un testimonio vivo. La vuelta fue tranquila. El mar los acompañaba como quien reconoce lo ocurrido. Al acercarse al puerto, algunos pescadores notaron el peso del barco. Al atracar, el silencio se apoderó del lugar. Uno a uno, los hombres se acercaron sin poder creer lo que veían. Peces enormes, brillantes, algunos jamás vistos en la región. Un pescador mayor murmuró: «Esto no es normal, esto es cosa de Dios». Elián sintió el pecho calentársele de gratitud. El rumor se extendió rápidamente. Habitantes salieron de sus casas. Miriam llegó corriendo, con lágrimas en los ojos. Al ver a Samuel y Elián sanos, y luego la abundancia en el barco,
cayó en llanto silencioso. Todos sabían que presenciaban algo sagrado. Algunos pescadores lloraban, otros pedían perdón. Uno que siempre se burlaba se acercó con el sombrero en las manos, temblando. «Perdóname, Elián». No sabía. Elián solo puso una mano en su hombro y sonrió. Eso bastó. Luego comenzó a repartir parte de la pesca entre los pescadores más necesitados. Quienes se resistieron, él les dijo: «Lo que viene de Dios no se guarda, se comparte». Ese gesto transformó más que el propio milagro. Miriam comprendió entonces que la abundancia no era el objetivo, era el medio para tocar vidas. Al atardecer, la gaviota dorada sobrevoló el barco por última vez y desapareció. Elián, Miriam y Samuel contemplaron el horizonte en silencio. La fe había sido probada y había vencido. Elián murmuró al hijo: «Nunca dudes de que Dios ve lo que nadie ve». Y así comprendieron que el verdadero milagro no era la pesca, sino la certeza de que quien permanece firme en la fe nunca camina solo.